Ser podcast. Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Muy buenos días, Saray Esteso, luz de la radio. Querido Ortega, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? La audiencia lo quiere saber. ¿Ah, sí? ¿La audiencia se interesa por cosas así? Sí. Pues estoy bien, oyente, estoy bien. ¿Y cómo estás tú? Porque seguro que la audiencia también quiere saber cómo está, cómo brilla hoy la luz. Pues mira, el 82%. Todavía que... me queda un poquito más para mejorarme, porque sigo teniendo un poquito de lumbago, pero oye, un 82% Está con la que bien, está cayendo, está cuidado. José Luis García el otro día se interesó mucho por ti, por tu lumbago. Yo creo que le gustaste mucho a Garci. La Pues, verdad oye, es que... eso es un honor, Hombre, ¿eh? no, faltaría más, es un honor. O sea, tener Sergio un Picón, crash buenos así, días, cuidado. Sergio. Buenos días. Tú a Garci no le gustaste, en tanto que hombre, ¿eh? Quiero decir que en tanto que hombre no se fijó en ti. Bueno. Oye, os voy a contar una cosa, ¿vale? Que me pasó el otro día en el tren, porque yo creo que es interesante que los oyentes se sumerjan en lo que ocurre dentro de los vagones de tren de alta velocidad. ¿Vale? Es muy bonito lo que voy a contar, ¿eh? O sea, no es una denuncia a cómo van los trenes. No. Los retrasos y todo eso. No. Es una cosa personal y bonita. Iba yo el otro día en un trayecto Madrid-Barcelona, en un tren. No, compañeros, no me pongáis un efecto de tren antiguo. Ya sé que es poético, pero no. Los trenes de ahora no tienen chucu. Pero bueno, venga, sí, dejadlo que es bonito, ¿vale? Es como radiofónico de la época, vale. Que pues yo iba en un tren que no sonaba así, pero bueno, cara a lo que es la radio, vamos a ponerlo. Y a mi lado había un señor con una pinta muy afable. Señor, afable. Yo creo que la palabra es afable. Y claro, Perdón, ¿atractivo? Se puede saber si era atractivo, ¿no? Por hacernos la imagen. Sí. Una afabilidad atractiva, sí, como sereno. Un hombre sereno, de mirada serena, gesto sereno. Limpio, olía bien. Limpísimo, olía perfectamente, sí. Bueno, entonces, claro, esas 3 horas al lado y al cabo de 1 hora y pico, pues empiezas a hablar, ¿no? ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo le dije, pues trabajo en la radio. Y le pregunté a él, ¿y a qué te dedicas tú? Me dijo que se llamaba Rafael. Rafael, ¿a qué te dedicas tú? Y me dijo, soy mediador de conflictos internacionales. Y dije, un momento, paremos. Rafael, ¿qué me estás diciendo? ¿Que eres mediador de conflictos? Digo, cuéntame esto. Y me dice, no, pues yo voy a veces a África y hay 2 tribus, por ejemplo, que se llevan mal. Entonces yo hablo con una tribu, hablo con la otra para que... Y dice, pero he hecho más cosas, ¿eh? En Israel y Hamas. Digo, pero que, a ver, un momento. Digo, Rafael, vente a la radio y me lo cuentas. No agotemos la conversación en este tren. Sí. Cállate ya. Sí, guárdate algo para el domingo, claro. Y le dije, sobre todo, Rafael, porque es que los trenes no suenan así, como este. Porque estamos en un tren moderno, Rafael. Y me dijo, es cierto, los trenes no suenan así. Total, que Rafael ha venido. Rafael, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rafael Eguiguren. Eso es, muy bien. Y oye, esto que he contado es cierto. Bueno, mira, hay una parte que, permíteme, que mal empezar ya corrigiéndote, Joder, ¿no? Rafael. Yo no te dije que era mediador de conflictos, te dije que me dedicaba a la resolución de conflictos. Y ya Eso, verás resolución, vale. Porque esta distinción es importante. Luego, si quieres hablar un poco de eso. El resto era correcto, ¿no? El tren ahí. Todo. El sonido del tren igual. No era pero ¿no? sí el aspecto afable. Es verdad que habías dado en el clavo, Ortega. Yo creo que lo de atractivo me he sentido más identificado, la verdad. Y sereno, sí. Cuéntanos, tú me contaste en el tren por encima a qué te dedicas y tal, pero cuéntanos a los oyentes. Es decir, hay un tipo de humano que se dedica a solucionar conflictos entre grupos que están enfrentados. Cuéntanos qué haces y luego iremos desgranando algunas de las cosas que has hecho. Mira, yo normalmente cuando me preguntan a qué me dedico me cuesta un poco responder, ¿no? Porque es fácil decir, yo qué sé, pues soy médico, ¿no? Pues ya sabes qué es, ¿no? Pero bueno, mira, para explicarlo en breve, la parte de resolución de conflictos que es más visible, la que vemos por la televisión, es la parte que hacen los diplomáticos, los ministros, ¿no? Donde ves ahí a 2 señores así mayores que hablan con un tipo entre medias que parece que intenta ayudarles, ¿no? Pero eso es realmente solamente un 1% de todo lo que es la resolución de conflictos, por ponerle un número. El 99% son aspectos técnicos que tienen que ver, como por ejemplo, no sé si recordáis esa época en que Afganistán parecía que podía llegar a una democracia, ¿no? Ahora está mucho peor. Pues a mí me contrataron para ir allí y decir, oye, vete a los diferentes valles de Afganistán, a hablar con los diferentes líderes
líderes tribales y comunidades y enterarte qué le parecería bien a esta gente de cara a finalizar este conflicto. Oye, ¿Qué quieren, qué no quieren? No está la peor por tu culpa, digamos, no hiciste algo No malo he sido allí. culpable, hay amigos míos que lo piensan, porque ven que coincide, que yo voy a los sitios. Pero entonces, un diplomático tú no le podrías mandar a hacer algo así, porque su formación es diferente. Un diplomático se le forma para relacionarse con otro diplomático que comparte unos códigos. Un diplomático iraní y un diplomático francés tienen una educación similar. Vamos a poner ejemplos concretos, ¿vale? Para que las personas así que no son muy espabiladas como yo puedan entenderlo. O sea, tú, por ejemplo, vas a África y hay dos tribus que están enfrentadas por el motivo que sea. Y tú hablas con unos y con otros. ¿Cómo lo haces? Esa podría ser un tipo de misión, ¿vale? Aunque me podría mandar igual, no para hacer una mediación, que es lo que tú estás pensando todo el rato, porque es también la parte más conocida, pero igual me podrían mandar para decirme, oye, ¿por qué no formas a chicos de esas tribus para que la hagan ellos, por ejemplo? Es una pregunta, a lo mejor es una tontería, pero ¿en qué idioma hablas? Hay 5 lenguas en las que puedo trabajar y luego hay otras 3 lenguas en las cuales me puedo manejar, con las cuales ya utilizo intérprete. Y entonces, tened en cuenta que hay sitios donde esa tribu que tú te has imaginado, Juan Carlos, esas 2 tribus igual hablan 3 idiomas diferentes o 4 idiomas diferentes estando en el mismo país, ¿no? Ahí lo más fundamental, si tuviese que señalarte 2 cosas, es el escuchar, el buscar espacios comunes que igual ellos no pueden ver entre sí. Es como si tú tienes 2 amigos que se están pegando, se están matando por algo. Están cegados. Si tú eres capaz, en ese momento están cegados. Si tú eres capaz de sentarte con cada uno por separado, tranquilos ya con las pulsaciones más bajas, igual ellos te van a contar, es que fíjate, me pasa esto porque me ha hecho esto y tal. O sea, haces como terapia de pareja, pero con países o tribus, digamos, ¿no? Sería una cosa así, ¿no? Gran parte es terapia. La terapia de pareja yo creo que es más difícil, pero sí, yo creo que tiene una parte eso. Ese escuchar es muy importante y es muy importante crear confianza. O sea, tienen que pensar, oye, este tío blanco que pasa por aquí, ¿tú por qué vas a estar aquí sentado? Claro. Entonces, yo quiero hablar contigo. Perdona que te interrumpa, es que tantas preguntas que tenemos en la cabeza. Sí. Dale. Es que hay mucha curiosidad. Y si me alargo, córtame. Yo estoy hablando de algo en el cual estoy metido permanentemente, así que tú con confianza. ¿Ves cómo media muy bien este hombre? Sí. Dices, si me alargo, córtame, no te preocupes, que no haya un conflicto aquí ahora en la radio. Para no ser diplomático es muy diplomático, sí. Vale, entonces, al margen de estos lugares donde vas en África, por ejemplo, cuando te llaman, luego me dirás quién te llama y quién te paga y quién hay detrás de todo esto. Pero bueno, y decir, cuando vas a una tribu, 2 tribus africanas, hablas con ellos. Pero también has hecho cosas así como más vistosas desde el punto de vista de los medios de comunicación occidentales, ¿no? Has hablado con los de Hamás, con los de Israel y tal. ¿No hay un momento que tienes miedo cuando hablas con un tío de Hamás o con un tío de Israel, depende cuál sea? Sí que hay situaciones de miedo. No es para mí no ha sido el caso hablando con nadie de Hamás ni con nadie de Israel. Me siento en un espacio mucho más protegido en general por la posición que tengo ahí. Pero sí que ha habido situaciones, no sé, por ejemplo, trabajando en Somalia, hablando con señores de la guerra, ¿no? A los cuales tienes que escuchar para saber cuál puede ser el futuro del país. A mí una de las cosas que más miedo me ha dado en la vida es ver en Somalia ¿sabes estos jeeps abiertos con armas llenos de niños, de literalmente niños, 12, 13 años, armados, con armas, y tú ves que todavía no han aprendido lo que significa la muerte? Entonces matar a alguien ni siquiera tiene ese freno que puede tener un adulto de decir, esto es muy serio, ¿no? Ahí pasas miedo, ¿no? Pero en general, en mi vida no he pasado tanto miedo. Ha sido más bien el trabajar en conflictos una fuente de satisfacciones continuas. Vale. Y oye, y maravillosas. Lo que decíamos antes, ¿no? Una persona como tú que se dedica a mediar en conflictos para que las 2 partes enfrentadas lleguen a un acuerdo. ¿Quién te paga? Es decir, ¿quién te lo encarga esto? ¿Tu sueldo? ¿Quién te lo ingresa? Sí. Si tuvieses un currículum mío, verías que hay casi como tantos pagadores como misiones diferentes, ¿no? Habré hecho en mi vida 150, no sé, o sea, la declaración 180. de la renta te sale fina, ¿no? O sea, te pagan quien te llama. O sea, aquí hay un conflicto, te pagan los personas que están en conflicto, te pagan para que vengas a arreglarlo. No necesariamente los que pagan son los que están en conflicto. O sea, tú ten en cuenta que los grandes contratadores pueden ser muchas agencias de Naciones Unidas, diferentes agencias de Naciones Unidas, la Unión Europea contrata muchas misiones de ese tipo. Antes decíamos, te comparábamos, así medio en broma y tal, con una persona que hace terapia de pareja, ¿no? Pero me recuerda más lo tuyo a un médico, en el sentido de que de hacer bien o no su trabajo dependen vidas humanas. ¿Alguna vez has tenido la sensación positiva de decir, hostia, esto que he hecho yo, esta mediación que he hecho, ha evitado un montón de muertes? Y también te pregunto, algunas veces has dicho, me cago en la leche, que lo podía haber hecho mejor y tal vez ha muerto gente porque no les he puesto en
¿De acuerdo? La comparación de médicos es muy buena, pero por otro lado diferente. A ver si te lo puedo explicar así rápido. Lo primero sería decirte que tú te estás semejando a conflictos como si fuesen un gran bloque, ¿no? O sea, Israel-Palestina. Ahí va Rafa, pum, solucionado. No, son conflictos que tienen muchísimas capas. Entonces tú lo que haces igual es ayudas a que una de esas capas se mitigue o desaparezca. No has llegado y has dicho, este conflicto lo solucioné yo. Sino que has contribuido de una manera más humilde. Esa es una satisfacción que te la llevas toda la vida y no va a aparecer en las noticias y no va a ser se solucionó el gran conflicto de no sé dónde. Gracias a Rafael. Gracias a eso hay que decirlo bien siempre, hacerlo si no, en titulares. Rafael sobre todo por mi soluciona- madre, que es sí. Oye, ¿alguna vez cuando has discutido con tu pareja te ha servido la cosa esta de tu capacidad mediadora? ¿O ahí sí que no mucho, sirve la para verdad. nada? Te digo, con gran vergüenza te tengo que decir que no mucho. O sea, que a veces digo, tanto pensar en estas cosas, tanto reflexionar en estas cosas para que ahora te hayas cabreado por esta tontería que no va a ningún lado. Pero en Eres casa del humano. herrero cuchara de palo. Claro, eres Gracias, humano, eres Rafael. la luz, Ese trabajo- realmente eres la luz de la radio. Claro, si no te- Ahora entiendo. No te llevas el trabajo a casa. Y cuando has solucionado algún conflicto, ¿te has llegado a hacer amigo de alguien, de alguna de Sí. las partes con las que hayas mediado? Ocurre continuamente, de gente en las dos partes. ¿Ah, o sea, sí? ¿Sí? la cantidad. Tú ten en cuenta que me decías antes jamás Israel, ¿no? Que es algo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Porque es muy prominente en los medios. A mí me ocurre muchas veces que hablo con un tipo de Hamás y después de hablar un rato, ¿vale? Estamos un día por la noche y al día siguiente por la mañana me reúno con alguien del gobierno israelí, ¿no? Y estos dos jamás hablarían entre sí, pero hablan conmigo. Y Claro. yo los veo y digo, estos dos podrían ser los mejores amigos. En otro mundo donde no tuvieran la etiqueta de yo soy palestino, yo soy israelí, Claro. les encanta el fútbol, les encanta la literatura de no sé qué, les encantan las películas de este tipo. Estos dos en otra vida sean súper amigos O se enamorarían o incluso. incluso se enamorarían, ¿no? Fíjate qué historia. Oye, ¿no? ¿por qué no te contratan a ti en las tertulias de radio y las tertulias televisivas para que medies? Porque o en Twitter. ¿eh? O sea, En Twitter estaría muy bien. Deberías estar ahí en Twitter. O sea, un Rafael Global, ¿no? Sí, oye, voy a mediar entre este usuario y este otro. Hostia, a lo mejor. Vale, mira, hacen ahí, falta ahí, Rafaeles. Juan Carlos, te voy a decir algo útil igual. Después de todo este rato te voy a decir la primera cosa útil igual, que es que muy importante a la hora de entrar en un conflicto es ver si merece la pena meterse. O sea, Y en Twitter no merece. y hay conflictos en los que, Vale. o sea, si yo estoy con uno que me dice, pues yo pienso que esto tendría que ser así, no sé cuántos, con una actitud de ese tipo, piensas, no existe un espacio para yo escuchar a esta persona y que me pueda escuchar. Entonces, pues no va a ser, tiene que haber un espacio, si es muy mínimo, sí se puede. Vale. Pero a veces no es ni mínimo, ¿eh? Oye, ¿te han intentado sobornar alguna vez? Ahora molaría que me dijeras sí, y además lo han conseguido, ¿eh? No se paga tan Mira qué bien, ¿no? reloj tengo. No, pero dice, alguna parte, alguna de las dos partes ha dicho, oye, Sobornar con dinero, no, amenazar. ¿ah, sí? Me han intentado Cuéntame, amenazar. Cuéntame esto, por Me favor, no, Rafael. intentado no, me han amenazado, pero Cuenta. fíjate, esto, claro, no voy a decir el No, pecador porque igual no. tengo un problema, pero no ninguna de las partes, sino gente de grandes instituciones con grandes nombres europeas que te dicen, como escribas esto en este informe, prepárate, no vamos a volver a contratarte en la vida, ¿no? O que no les interesa que Joder. medies en ese conflicto o que lo resuelvas. O no les interesa que presentes la información de una determinada manera, ¿no? Aquí claramente quien ha hecho algo mal, imagínate, aquí claramente que ha hecho nada que ver con la realidad, aquí claramente quien ha hecho algo mal ha sido la Unión Europea, porque debieron haber estado antes haciendo no sé qué. ¿Y te pagan igual si solucionas el conflicto como si no lo solucionas? Oye, aquí no he solucionado nada. Eso es lo bueno, No, imagínate si no, cómo estaría ahora mismo. O sea, cobras igual, aunque no lo soluciones. Cobras igual. Esto es un sistema comunista absoluto. Esto es como ser hombre del tiempo, no da igual que aciertes. Bueno, es como la radio, ¿eh? Que hacemos un programa bueno, cobramos igual que si fuera malo. O sea, que nos Qué pagan bien, me igual. encanta la autocrítica también. Ya me la habías lanzado para acá. Pero... Oye, ¿tú crees que mayoritariamente intentamos la palabra, a los hijos de puta del mundo, Sí. los cabronazos, ¿qué les mueve más? ¿El dinero, el poder? O sea, tú, con tu experiencia de haber vivido conflictos y tal, ¿qué crees que les mueve? Mira, yo creo que lo que has dicho del dinero, del poder, son dos buenos candidatos. Y yo creo que lo importante cuando tú trabajas en esto no es juzgar eso, digo durante un tiempo, es suspender el juicio, vamos a llamarlo. Lo suspendes, no lo eliminas, no puedes eliminar el juicio. No puedes decir, este tío no es un hijo de puta, ¿no? Puedes pensar, en este momento no me importa, lo que me importa es entender qué le mueve. Si yo sé que tú eres un narcisista absoluto y te mueve el narcisismo,
yo voy a intentar llevar eso a un punto en el cual tu narcisismo pueda ser calmado sin que tú tengas que hacer daño a un montón más de gente. Ay, qué bueno eso. Ese sería el camino, ¿no? Qué buena idea. O sea, yo no voy a conseguir que tú dejes de ser un narcisista. Eso te no lo va a ocurrir. te colmo tu narcisismo, pero que ese colmar no vaya asociado a matar gente, digamos, ¿no? Exacto, sí. Claro, y te habrás encontrado también con alguien que tú ya pienses de antemano que es un hijo de puta, pero que te haya cambiado la opinión al conocerlo. Es de las cosas, mira, lo voy a decir ahora, va a sonar a buenismo. Aquí la clave de todo está en el escuchar. O sea, yo no he visto a nadie que se le cambie de opinión porque le des 35 argumentos maravillosos y buenísimos. Claro. A no ser que sea el mundo académico, quizá y tal, que tampoco. Entonces, tú escuchas a alguien y esa sensación de sentirse escuchado, o sea, alguien te dice una burrada, ¿no? Tú, imagínate que tú eres muy de izquierdas y tienes un amigo muy de derechas, o viceversa, me vale en las dos direcciones. Y entonces te dice algo que para ti es como inaceptable, ¿no? Pero en vez de decirle, ¿pero cómo dices esto, tío? Le dices, oye, ¿y tú que eres un tío que yo aprecio tanto y tal? Cuéntame por qué piensas esto, porque yo nunca se me había ocurrido, nunca lo he pensado. Claro. Pues, y vas al por qué, y el por qué, y el por qué. Y ahí puede ocurrir que la otra persona vaya abriendo un espacio porque se produce una especie de reciprocidad. Oye, ¿y tú, Juan Carlos? Por cierto, nunca me he tenido ganas de escucharte porque estabas en las antípodas de lo que yo pienso. ¿Tú por qué piensas? Se produce mucho eso, créeme, se produce muy a menudo. Y la segunda cosa maravillosa que ocurre escuchando es de repente dices, ostras, pues si yo no tenía razón. Sí, eso es una gran victoria. Eso es fantástico. Ahora que te escucho hablar de derechas e izquierdas y una persona como tú que soluciona conflictos hablando con unos y con otros, yo creo que no te has planteado que te contrate el Congreso de los Diputados, por ejemplo, y mediar entre PP y PSOE. Sería más difícil mediar entre PP y PSOE que mediar entre dos tribus que están cabreadísimas por algo atávico y antiguo. Por ahí. Te lo digo en serio. Son dos tribus. Por supuesto que que nos reímos, ¿no? Pero mira, a mí me ocurrió una vez en Sierra Leona, donde han tenido una guerra civil absolutamente horrible de cortarse las manos y muchas cosas que no cuento ahora para no amargarle la mañana a los oyentes. Y yo me acuerdo de estar caminando con un chico por Freetown, que es la capital de Sierra Leona, y de repente levantar la mano al otro lado de la calle y decirle a uno, ¡hey! ¿No? Y saludarle, ¿no? Y se gira hacia mí y me dice, ese entró en mi casa, la quemó y violó a mi hermana. Yo me quedé diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Y ese tío le ha saludado. Me llevó un tiempo ver cómo le iba a preguntar sobre esto, ¿no? Como tenía la suerte de estar con él varios días, pues le fui preguntando así con delicadeza y me quedé con una pregunta en mi cabeza. Esto ocurrió hace 23 años. Y me quedé, dice, ¿cómo es posible que en mi país hayamos acabado una guerra civil en el siglo pasado, yo qué sé, en el 36, o si quieres llevarlo al final de la dictadura, ¿no? En el 75, o sea, ha pasado un montón de tiempo y nos sigamos hablando como si la guerra civil hubiera acabado ayer. ¿Cómo es posible? Y me metí en un curso en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde fui a estudiar y a dar clases durante un tiempo, para intentar responder esta pregunta. ¿Cómo es posible que sigamos así, ¿no? Bueno, la respuesta es larga, no voy a entrar, pero yo creo que la reflexión que estás haciendo es muy acertada. O sea, tenemos un gran problema. El gran obstáculo es que creo que no lo tenemos reconocido. O sea, si tú dices, hola, soy experto en resolución de conflictos, vengo a hablar con gente del Parlamento, te dirían, no, o sea, que no tenemos ningún problema. Claro, lo negarían el problema. Dirían, no hay problema, es que lo que ocurre es que los otros son cabrones, pero problemas no tenemos, claro. Exacto. Y no lo circunscribiría a los políticos. Yo creo que es un problema nacional. Creo que los políticos en eso no representan. Fíjate, no en todo. Me parece increíble eso sí. Este ejemplo que has puesto, ¿no? De este chico que saludó a otro y dice, no, que violó a mi hermana hace poco, ¿no? Y hay unas razones ahí, ¿eh? O sea, sobrevivir, ¿no? Pues no sé, el que tú y yo nos pongamos a hablarnos mal de una manera muy desagradable y tal, es un lujo, de hecho. O sea, si tú y yo pensásemos que si tú me empiezas a hablar mal a mí, yo a ti, podemos volver a una guerra civil mañana y pueden volver y tus hijos están en peligro y mis hijos están en peligro por eso, diríamos, ojito, igual no le hables así a Juan Carlos. Aquí sentimos que eso no puede ocurrir. Entonces vivimos en el lujo de, si yo puedo hablar muy mal en el bar a alguien y decirle, tú eres darle un discurso de odio porque piensa diferente, y vuelves a tu casa y cenas bien y te ves el partido de fútbol y no pasa nada. Y una cosa, me crea mucha curiosidad saber en qué momento dijiste, quiero dedicarme a esto. Es decir, hubo un niño pequeño, Rafael, que decía, de mayor quiero ser mediador en conflictos internacionales. E intertribales. ¿Qué dices, separabas las peleas de los niños de párvulos. No os peleéis, niños, por favor. Para nada.
para nada. Yo, no, a mí el conflicto en mi vida personal, no, me metí ahí. Venga, me vas a pegar, pues yo más fuerte, ¿no? No. Mira, no, ese niño es un adolescente que estaba muy perdido y no sabía ni que esto existía, iba buscando trabajos y decía, si a mí no me gusta nada, si lo único que quiero es aprender. Entonces, a veces de esa búsqueda, de esa prueba y error, de intentar muchas cosas, se produce un camino que tiene como 3 grandes hitos, sin llegar a la resolución de conflictos. Me contratan para llevar el portafolio de derechos humanos de la Unión Europea en China, ¿no? Entonces son 2 años en China, que es algo ya, como imagináis, muy conflictual, pero no es la resolución de conflictos que entendemos, ¿no? Es oye, ¿cómo convences a un diplomático chino o cómo apoyas a una ONG china de derechos humanos? Eso es algo que ya te coloca en ese mundillo, gran mundo del desarrollo, de tal, donde está la resolución de conflictos también metida, ¿no? En todo ese mundo, ¿no? Oye, ¿se liga mucho siendo resolvedor de conflictos? O sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, a ver, yo... Sí, no, o sea, seguro. Hombre, es que mola, un hombre, es algo exótico, mola. O sea, a mí cuando casi eres un hombre me ligaste sereno, en el tren. cuando eres un hombre con aspecto de sereno, afable, atractivo, tienes que entender que no. Y a veces cuando hay 2 maneras de preguntar esto, como tú me preguntaste en el tren, que fue muy respetuosa y muy basada en la curiosidad, y oye, pues cuéntame más, ¿no? Entonces tú entendías una parte y me decías, qué interesante, y cuéntame esta otra. Y hay quien te pregunta de otra manera, ¿no? Estás en una fiesta y te pregunta alguien, pero tú no decías que eras experto en China, ¿qué haces aquí hablando de Colombia? Hostia. Como si te exigieran. Uy, por favor, qué desagradable esa persona. No, pero existe, la habéis conocido esa persona, ¿no? Sí, como sí. defínete, déjame ponerte una etiqueta. Exacto. Y yo ahí he encontrado una salida que disfruto mucho y que creo que como amantes del humor que sois la vais a celebrar, que es que igual a esa persona la aparto del resto del grupo, vamos a pedir unas cervezas más. Le digo, mira, le bajo un poco la voz, así en plan, darles un poco de suspense. Le digo, mira, me dedico al tráfico de armas. Lo que pasa es que esto está muy mal visto y no me gusta así decirlo, ¿no? Bravo. Y la otra persona se queda como, qué bien, joder. Sí, sí. Le das alivio. Ahora entiendo todo. Claro, ahora claro, te etiqueto, ya te he puesto una etiquetica y ya está. Oye, ¿en qué conflictos? Lo digo porque molaría que en los oyentes, en sus casas, cuando vean las noticias, vean un conflicto, decir, oye, Rafa está aquí, mediando entre unos y otros. Ahora, ¿en qué estás metido ahora? ¿Qué conflicto estás intentando arreglar del mundo? A Rafael, por Dios, cuéntame. Bueno, mira, ahora mismo trabajar en Israel-Palestina es prácticamente imposible. Hay demasiado sufrimiento de un nivel muy, muy alto ocurriendo. No es que no lo ha habido antes, pero hay diferentes niveles. Por comentaros, la próxima misión a la que voy, llamamos misión a cada unidad de contrato, digamos. Te contratan para hacer tal cosa en tal sitio y estás ahí un tiempo, ¿no? Eso sería una misión en el argot. Voy a Chad. Chad es un país que está en el Sahel, ahí en el centro de África, y es un tema relacionado con la migración, el cambio climático, que se relaciona mucho con la prevención de conflictos que hablábamos antes, ¿no? Allí, igual Chad os suena muy exótico pero fijaos que ahí lo que tenemos mucho es, a través del cambio climático, se produce cada vez más el choque entre pastoralistas y no sé si se diría agriculturalistas en español, ¿no? Los que son sedentarios. Claro. Si os fijáis, a mí esto me emociona un montón. Yo siento que el comienzo de los conflictos en la humanidad, Caín y Abel, es esto. Claro, el que se desplaza se desplazan las masas humanas, claro, y has invadido mi territorio, pero claro, es que tengo que vivir aquí, que hace mejor tiempo. Exacto. Pero el nómada no entiende que está invadiendo, porque el nómada dice, no, si esto no es mío, si yo aquí es para un rato. Es para un rato, pasto un rato y me voy. Oye, lo que es sedentario... Los mediadores, ¿os conocéis entre vosotros? ¿Tenéis un chat de WhatsApp de mediadores? Oye, que dame un consejo, porfa, que estoy aquí mediando entre estos dos. Alguien me dio antes aquí. Exacto. Que volver. ¿Alguien me dio antes? Vas conociendo mucho a la gente que está en el mundillo, sean mediadores o no, pero que estén alrededor del conflicto, sí que los vas conociendo. No sé, imagínate, ¿no? Te encuentras en la selva ahí con 2 mediadores colombianos, ¿no? Que son especialistas en mediación en ese lugar en concreto, ¿no? Verdaderos héroes que les podrías hacer un documental a cada uno de ellos y quedarte encantado. Y siempre se les pregunto, oye, ¿qué 3 consejos me darías, no? Y a todos los mediadores que me he encontrado en mi vida les he preguntado qué consejo me darías, porque no es una profesión que esté muy reglada, es bastante, has aprendido lo que tú has aprendido en tu trayectoria vital. Creo que tú me preguntaste, ¿hay una carrera para estudiar eso? Y digo, bueno, pues ahora sí que empieza a haber como carreras que apuntan a eso, pero tampoco, antes ni existía, y ahora existen, pero tampoco tiene el contenido que a mi humilde juicio debería tener
una carrera que mezcla te entre prepara para ese trabajo. psicología, relaciones Exacto. internacionales, has de Claro. saber de todo un poco. Nos tenemos que marchar. Ha sido un placer, Rafael, hablar contigo, tío. Lo mismo, muchísimas gracias, de verdad ha sido un gustazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.